Me bajaría a saludarlos a todos, pero luego después, pues, pero bueno. No sé si tienen calor porque yo estoy acá sudando un poco. Será porque estaba como loco cantando acá arriba, ¿no? Pero bueno, espero que estén bien, ni muy fríos, ni muy calorientos. Gracias a Dios tenemos este aire acondicionado que el Señor nos ha regalado. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que van llegando. Buen día, mis hermanos. Un domingo más que Dios, fíjense, nos concede para estar aquí en su casa, en su iglesia, en familia, con nuestros hermanos. Estamos con esta serie de mensajes, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla. Esperanza eterna, Jesús. Y el tema de hoy se titula El camello y el ojo de la aguja. Quizás se pregunte del por qué un título como este. Bueno, pensé en eso. ¿Le cambio o no le cambio? Bueno, el tema así es. Pero bueno, se van a dar cuenta después de que lo que está tratando de decirnos Jesús no tiene nada que ver con camellos, no tiene nada que ver con camellos ni con ojos de aguja. Pero van a entender, pienso yo, el mensaje de acuerdo a este título que le hemos dado a este tema. Como ustedes ya saben, he estado hablando, domingo sí, un domingo no. A veces hablo acerca de parábolas, ¿verdad? Las parábolas que Jesús nos dio, nos dejó escritas. Él hablaba con todos en parábolas, así les enseñaba a sus discípulos. Y ya dijimos que parábolas eran en sí comparaciones que hacía Jesús. Y aunque este título no es de una de las parábolas que él habló, Jesús lo usó como una ilustración, una ilustración o una comparación para enseñarle a sus discípulos y también enseñarnos a nosotros una lección valiosa. ¿Okay? Pero vamos pues a leer esta escritura donde menciona esto acerca del camello y el ojo de la aguja. Se encuentra en varios evangelios, mis hermanos, pero yo he escogido el que se encuentra en el evangelio de Mateo. Entonces ahí tienen sus guías, se lo pueden ver en pantalla también. Y dice así, Mateo 19, ¿okay? Del 16 al 24, hay una falla de ortografía, ¿verdad? 19, 24 no es 19, del 16 al 24. ¿Okay? Bueno, muy bien, vamos a leerlo. Dice así, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Le preguntó Jesús a este joven. Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Wow. Bueno, yo sé lo que están pensando en este momento. Si ustedes no son ricos, han de haber dicho, me salvé, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, más adelante les voy a decir lo siguiente, que realmente eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo les va a cerrar la puerta a los que son muy afortunados, muy ricos? Pero lo vamos a explicar. ¿Okay? ¿Qué lecciones aprendemos acerca de esta escritura? ¿Y cómo podemos, más importante, aplicarlas en nuestra vida? Bueno, eso lo vamos a contestar con la Biblia. Número uno, aquí es donde empezamos a escribir. ¿Okay?
La primera lección que yo aprendí aquí, y se las comparto a ustedes, es del gran valor de obtener vida eterna. Ujú. Es de gran valor. Al leer esta escritura, hay algo muy peculiar que me llamó la atención. Es de que este joven rico tenía todo, se puede decir así, todo en lo que es riquezas mundanas. Ujú. Pero estaba inquieto. Estaba inquieto porque le interesaba lo que era la vida eterna. Si no fuera así, no hubiera preguntado. ¿Mm? Pero quería asegurarse porque la vida eterna para él tenía valor. Y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué acción tengo que tomar para vivir para siempre? Había escuchado acerca de la vida eterna. Y ahí está, en Mateo 19:16 dice, Maestro, qué buena acción, qué buena obra tengo que hacer para tener la vida eterna. ¿Saben, mis hermanos? Lo que veo aquí es que es algo que ahora en día la mayoría de la gente no lo busca, lo que es la vida eterna. En otros tiempos, quizás. Ahora, no estoy diciendo toda la gente de ahora en día, pero en nuestros tiempos es muy raro que se pregunte, ¿verdad? De esta manera como lo hizo este joven rico. No es tan común, es lo que quiero decir. En aquel entonces quizás sí. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y por que la gente se va interesando más en las cosas del hoy, de la hora, mis hermanos. O sea, son cosas pasajeras que tienen que ver con el hoy. Todo lo queremos ahorita, en este momento, ¿verdad? Tienen que ver con el ahora. Están más interesadas en las cosas pasajeras, si se puede decir así, que en lo que realmente tienen más valor, en las cosas de la eternidad, donde vamos a pasar la eternidad. O sea, son las cosas físicas las que nos interesan más, las cosas que podemos ver, las visibles, pero las que no podemos ver son las espirituales, son las que tienen más importancia y tienen más valor. Si no fuera así, entonces Dios no nos hubiera dejado su carta de amor, que tiene que ver con cosas espirituales. Todo lo que se habla ahí nos advierte del peligro de nada más concentrarnos en las cosas físicas. El problema es que ahora en día la mayoría de la gente no ve esto como un regalo, porque realmente el mejor regalo que el Señor nos ha dado ha sido la vida eterna. Busque de otro lugar, de otro regalo, ¿verdad? Que lo pueda encontrar en la Biblia y que diga, bueno, claro, nos dio a Jesús, nuestro Salvador, pero a través de Él es cuando encontramos la salvación, encontramos la vida eterna. Entonces, la vida eterna es un regalo espiritual, el más valioso que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesús, nos da la salvación. Entonces, la gente ahora no busca lo que es la salvación. No está en la lista, ¿verdad? Mero arriba de su lista. La mayoría de la gente está buscando nada más lo que le puede dar satisfacción ahora, en este día. Ahora, en el caso de este joven rico, sí, estaba inquieto. Buscó lo que es la salvación, buscó la vida eterna. Pero su interés más grande estaba en las cosas visibles, en las cosas pasajeras. Estaba interesado en sus posesiones. Y eso es lo que le impidió encontrar la vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios lo siguiente. Lo podemos encontrar, 2 Corintios 4:18. Miren lo que dice. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es ¿qué? Es eterno. En otras palabras, aquí el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo en esa segunda carta que nos enfoquemos en lo invisible, en las cosas espirituales, las que no podemos ver. No nada más en lo que podemos ver en las cosas físicas, ¿okay?
nos está diciendo, hay que enfocarnos en lo eterno, hay que enfocarnos en lo que realmente debe de interesarnos, porque ahí es donde vamos a pasar, ¿qué? Por la palabra lo dice, la eternidad, no en lo pasajero, ¿ok? Pero es muy difícil concentrarnos así, especialmente cuando realmente podemos decir que lo tenemos todo en cuestión de riquezas mundanas. Es difícil, ¿ok? Pero no es imposible. Entonces, esta es la primera lección que yo veo aquí, porque este varón, este joven, está inquieto. Está inquieto. Pero ¿cuántas de nosotros vemos a personas allá en la calle inquietos diciendo, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No les interesan todas esas cosas. O sea, si vienen, qué bueno, pero no andan preguntando. Entonces, ha disminuido, mis hermanos, el valor ahora en día, en esta generación, por lo que realmente es la vida eterna. Así de sencillos. Número 2, ¿qué más aprendemos de esta escritura? Ya vimos que es de gran valor obtener la vida eterna. Espero que usted valore la vida eterna, que se ponga inquieto si es que realmente no tiene esa salvación. Número 2, que debemos obedecer sus mandamientos. Eso es lo que nos dice en esta escritura. Para empezar, el obedecer los mandamientos del Señor es bueno. Y le voy a decir por qué. Simple y sencillamente cuando usted sale de la iglesia, usted se siente bien. Yo me siento bien, bueno, yo tengo que venir. No tengo otra opción, a veces bromeo con mi esposa. Ando bien cansado. Mañana no voy a ir a la iglesia, le digo. Pues entonces, ¿quién va a predicar? Pero el cansancio, la carne, se cansa uno. Pero el Señor nos da ese deseo de venir y también a usted. Pero cuando salimos de hacer una obra buena que va de acuerdo con la palabra de Dios, nos sentimos bien. Entonces, el obedecer los mandamientos, ¿verdad? Es bueno. Pues los dice Jesús. Y enseguida vamos a elaborar un poquito más en esto acerca de que es bueno, ¿verdad?, obedecer los mandamientos. Para obedecerlos, no tiene que ser con el brazo torcido atrás, o sea, por obligación. Al obedecer sus mandamientos, tiene que ser por amor al Señor. Pero tiene que movernos que hemos creído en Él. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, la forma en que Dios espera y Jesús espera a que los obedezcamos es porque hemos puesto su fe en Él, en Jesús. Dice a Jesús, cree en Dios y cree también en mí. Entonces, fe es el ingrediente principal que nos lleva a obtener, ¿qué? La vida eterna. Este joven estaba cuestionando, ¿qué es lo que debo de hacer? Pero Jesús le dice, pues tienes que hacer esto. Pero no se trata nada más de obras. Es que este joven rico necesitaba creer en lo que le estaba diciendo el Señor Jesús que tenía que hacer. Más adelante voy a elaborar qué fue lo que citó el Señor Jesús para con él. Y qué fue lo que le citó de esos mandamientos, no de la forma en que lo vemos nosotros escrita en la Biblia. ¿Okay? Es por eso que digo, voy a elaborar un poco más en todo esto. Ahora, observe cómo este joven rico toca un tema que el Señor Jesús dice, jaja, estás tocando un tema bueno. Y la pregunta que le hace, ¿verdad?, es acerca de la salvación, de la vida eterna. Entonces, era bueno desde la perspectiva de Jesús, porque le dice lo siguiente, dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es qué? Bueno, Mateo 19, 17. Dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Entonces, este tema acerca de obedecer los mandamientos, de la salvación, ¿verdad? Es bueno, mis hermanos. Entonces, dice así, dice, solo hay uno que es bueno. Se refería ¿a quién? A Dios, a su Padre. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, entonces cumple los mandamientos.
Y quizás se pregunte, bueno, ¿cuáles mandamientos? Porque el joven rico preguntó, ¿cuáles? Dice, pues estaba refiriendo a Jesús a los 10 mandamientos. Ujú. Jesús le menciona a este joven rico, algunos nada más de los 10 mandamientos. Ujú. Y que Dios nos dio a conocer. ¿A través de quién? A través de Moisés. Vamos a leer. En Mateo 19, 18, 19 dice así el Señor Jesús. Y Jesús le contestó, esto es lo que debes de hacer para obtener la vida eterna. No cometas asesinato, no matarás. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, o sea, no digas mentiras. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego después viene ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted va a buscar en los 10 mandamientos y así como está escrito, no lo va a hallar. Pero cuando los discípulos le preguntaron, o alguien que le estaba siguiendo, no fueron sus discípulos, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el otro va de la mano, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces él agregó esto para con él. Mis hermanos, Dios nos da a conocer los 10 mandamientos, que muchas veces vemos el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, como algo que a lo mejor tiene menos importancia que el Nuevo, cual no debe de ser, mis hermanos. Ahora, Dios nos da a conocer los 10 mandamientos, fíjense, no nada más para saber acerca de ellos. Dios nos da los 10 mandamientos para que los vivamos, no por obligación, y lo vuelvo a repetir, para que lo hagamos con ¿qué? Con amor. Y sobre todo, por fe, creyendo, ¿verdad? Y así no solamente estaremos bien con Dios mientras vivimos aquí en la tierra, sino que nos da el boleto por fe la vida eterna. Amén. Porque todo se debe hacer por fe, por haber creído. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, 2 al 17. También los podemos encontrar en el Viejo Testamento otra vez, en el libro de Deuteronomio, en capítulo 5 del 1 al 21. Pero estos 10 mandamientos son bien importantes, mis hermanos. En resumen, es algo fundamental que nos dio el Señor a través de Moisés. Esa es la ley de Dios desde un principio. Y en ellos encontramos la forma en que Dios desea que nos comportemos en nuestro diario vivir. Y que seamos así, que vivamos, no nomás que sepamos los 10 mandamientos, pero que los vivamos para que la gente que nos rodea, ¿verdad?, pueda ver que somos diferentes. Ahora, muchas veces pensamos que los 10 mandamientos, pues en sí, son nada más como restricciones o como una carga. No debemos de verlos así. Al contrario, son una guía. Y es una guía bien sencilla, porque podrían haber sido más, pero nada más nos da 10. ¿Para qué? Para poder saber cómo podemos agradarle al Señor, o cómo vivir. Amén. Entonces, aquí en esta escritura nos dice el Señor cómo debemos nosotros de comportarnos, ¿verdad? Claro que no dice, es que por fe tienes que creer, pero lo sabemos que es por fe. Todos los mandamientos, todo lo que nos dice el Señor que debemos de hacer de acuerdo a su palabra, su carta de amor, tiene que ser por fe, pero por amor, no por obligación, mis hermanos. Entonces debemos de obedecer sus mandamientos. Punto. ¿Qué más aprendemos de esta escritura? Bueno, ya hemos aprendido que es de gran valor, de gran estima, ¿verdad?, obtener la vida eterna, que debemos de obedecer sus mandamientos. Muchos de nosotros ya hemos recibido mandamientos y a veces se nos olvidan y no los llevamos a cabo, no los vivimos. Número 3, que debemos desapegarnos, fíjense, de lo material. Esta es otra lección que podemos encontrar en esta escritura. Debemos de desapegarnos, o sea, separarnos, si se puede decir, de todo aquello que realmente nos esté jalando a poner toda nuestra concentración en lo que el mundo nos ofrece, lo que es lo material. Entonces, ese es un reto para todo varón, para toda mujer, para el ser humano, lo que quiere decir. Es un desafío
¿Qué es el desafío? La riqueza. Ujú. Este es el principal, fíjense, mensaje de esta escritura, en este punto, número 3. No que los otros puntos que hayamos visto, el 1 y el 2, no tengan valor o tengan menos valor. Pero en esta lección, lo que vamos a cubrir en el punto 3 es lo que realmente Jesús nos está tratando de enseñar en esta escritura, en esta historia. Pero volviendo al joven rico, Jesús no le menciona el primero, fíjense, de los 10 mandamientos. No se lo menciona así como usted y yo, si lo buscamos y les di las citas, no se lo menciona así como le mencionó los otros. Supuestamente este joven, dice, ya los había obedecido completamente todos. Dice, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Y dice así, dice en Mateo 19:20, dice, he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven, ¿qué más debo de hacer? Inquieto, porque eso ya lo hice. Pero por una razón preguntó. Pero en sí, fíjense, Jesús no se le puede ocultar nada. Él conoce nuestro corazón, todo lo que hay dentro de nosotros. Y pudo ver que el primer mandamiento de esos 10 que había dado Moisés, este joven no lo estaba viviendo de corazón. Lo sabía, quizás, pero nada más lo vivía de labios. ¿Okay? Y ese es el mandamiento en el cual él fallaba, que el Señor Jesús no lo citó así como lo podemos ver usted y yo, como los otros que citó. Éxodo 23, mire lo que dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Se dan cuenta que no se lo mencionó? Le dijo otros de los 10. Este joven rico tenía un problema. Tenía un Dios delante de lo que es el único Dios que hay, nuestro Señor. Y ese Dios era nada menos que Mamón. Se oye feo, ¿verdad? Esa palabra. Mamón. Okay. Mamón era una especie como demonio, ¿verdad? Que se considera en la teología cristiana como la encarnación, si se puede decir, de uno de los pecados capitales. ¿Sabe cuál es? La codicia. El amor al dinero. Como lo dice Jesús, el amor al dinero es la raíz de todo mal, la codicia. Y ahí por ahí anda la soberbia, el orgullo. En la Biblia, mamón es una palabra de origen arameo que se hablaba en los tiempos de Jesús, que designaba, déjenme decirles que, las riquezas mundanas. Se empleaba generalmente para referirse a un espíritu que realmente no era bueno, que era malo, ¿okay? Que personificaba lo que es las riquezas mundanas. Jesús lo utilizó en el Sermón del Monte. En Mateo 6:24 dice lo siguiente, miren lo que dice. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Está hablando de señores. ¿Okay? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a Mamón, las riquezas. Entonces, mis hermanos, podemos saber muchas cosas, usted y yo, acerca de la Biblia. No es suficiente. Hay que vivirlas. No nada más saber. Tenemos que ser transformados por lo que el Señor nos dice. Hay que llevarlas a cabo. Este joven estaba diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer se necesita acción. Quería vivir eso. ¿Okay? Pero de pronto, pues fue muy triste. Podemos saber tantas cosas de la Biblia, usted y yo, pero eso no quiere decir que las vivamos. Tenemos conocimiento de ellas porque el Señor ya nos ha dicho, nos las ha revelado. Pero para vivirlas, para tomar acción, tenemos que creer en ellas. No nada más creerlas como se dice con la azotea, como ya lo digo, no más de cabeza, con el intelecto, ni tampoco nada más de labios, verbalmente, sino de corazón, entrañablemente.
Porque cuando creemos entrañablemente, después viene la aplicación y empezamos a vivir de esa manera. ¿Y por qué? Porque hemos creído en eso. Mientras que no vivamos lo que el Señor nos ha enseñado, entonces se queda nada más mentalmente, de intelecto, o se queda nada más de labios. Ujú. Dios desea que creamos, ¿para qué? Pero de corazón, para aplicarlo, para que lo llevemos a cabo. Jesús puede ver en este joven un apego muy grande a las posesiones. No estaba desapegado a sus posesiones, no estaba retirado de sus bienes materiales, las riquezas. Tanto era su amor por las posesiones que Jesús le dice lo siguiente para ver qué va a decidir, qué es lo que va a querer hacer. Y así usted y yo leyendo esta escritura el día de hoy podamos aprender. Dice así, dice en Mateo 19, 21, 22, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Muchas posesiones. No las podía soltar. No las podía soltar. Pero Jesús cita el primer mandamiento de los 10. Le podría haber dicho, no debes de tener otros dioses delante del Señor. O le podría haber dicho, no debes de tener otros dioses delante de mí. Pero no se lo dijo. Pero se lo dijo de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque penetró en su corazón y podía ver muy bien cuál era esa cadena, ¿okay?, que lo estaba realmente deteniendo de encontrar la vida eterna. ¿Okay? En los 4 evangelios que usted y yo podemos leer en la Biblia, podemos ver que Jesús no le pidió a sus seguidores ni a sus discípulos que renunciaran a sus posesiones. ¿Por qué? Porque no todas las personas que le estaban siguiendo, incluyendo sus discípulos, estaban tan apegadas y siendo agobiadas por las posesiones, ¿okay?, como este joven. Él pudo ver su corazón y también pudo ver su inquietud. Y es por eso que le dice de esta manera. Quizás si le hubiera dicho, como lo podemos leer, ese primer mandamiento, dice, no tendrás otros dioses delante de mí, a lo mejor hubiera hecho efecto en él, pero se lo dijo de esta manera. Tenía un Dios muy grande y eran sus posesiones delante de este Dios maravilloso que tenemos. Entonces, en el caso de este joven, el desafío, el reto a las riquezas, era radical, mis hermanos. Y no todos tenemos ese reto tan radical, pero todos nosotros a veces confiamos en ciertas cosas y nos sentimos más seguros en la cuenta de ahorros, que la chequera esté pues completamente con dinero suficiente, que tengamos trabajo. Usted puede mencionar una y otra, muchas cosas pueden ser ese Dios que lo ponemos delante del Dios verdadero. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra carrera, nuestra profesión, muchas cosas. Entonces, no todas las personas estaban apegadas o agobiadas por posesiones, pero sí pudo ver que este joven estaba siendo golpeado completamente por este Dios que se llamaba Mamón. Entonces, dice, si quieres realmente ser perfecto, quieres obtener la vida eterna, entonces vende eso que te está deteniendo, lo que te está esclavizando, el dinero, las posesiones. Entonces, aunque cumplía, ¿verdad?, él otros mandamientos, su apego era a ese Dios de las riquezas, ¿okay?, a las posesiones materiales, y eso fue lo que le impidió volver y seguir a Jesús. Muchos de nosotros tenemos ciertos dioses, no deben de tomar ese lugar, no debe haber de otros dioses delante de nuestro Dios. Y pueden ser muchas cosas, puede ser hasta gente, porque hay gente que a veces idolatra, ¿verdad?, a ciertas personas que son estrellas, que son actrices, que son actores. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Y la riqueza, que puede ser realmente a veces un obstáculo para tener una relación más apegada con nuestro Señor, el Dios verdadero. A veces, cuando tenemos suficiente dinero y estamos confiando en Él, en las riquezas,
a menudo nos hace sentir como autosuficientes. Podemos hacer todo porque ahora sí hay dinero, ¿verdad? Y nos distrae de lo que realmente es esencial, lo invisible, lo eterno. Nos hipnotiza lo que es lo visible, lo físico, el ahora, y nos detiene de acercarnos al Señor. No sé dónde se encuentra usted con respecto a esto, pero pienso que el Señor ya le habló porque me ha hablado a mí también. Entonces, con respecto al dinero, con respecto a Dios, que Él debe ser el primero para todos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra usted como este joven? Espero que no. O que tenga otros dioses que a lo mejor no se mencionan aquí específicamente, pero que si es un Dios, tiene que hacerlo un lado, despedirlo, porque el único Dios para el Hijo de Dios debe ser nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, solamente Dios puede respondernos a esta pregunta. Usted se la hace, pregúntele. Hay otros dioses delante de ti, Señor, que yo tenga. Indícame, apúntame. ¿Para qué? Para deshacerme de ellos. Amén. Dios le puede decir eso. Yo no, pero Dios habla con sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué más aprendemos de esta escritura? Bueno, hemos aprendido el gran valor que se le debe de dar a la vida eterna. Ya dijimos que mucha gente no está interesada en esos. Obedecer sus mandamientos, que es bien importante. Por eso significa que hemos puesto fe en Él. Cada mandamiento que Él nos da quiere decir que hemos puesto fe en Él, que le hemos creído. Y eso hace sonreír a Dios. ¿Okay? 3, que debemos despegarnos de lo material. Sí, lo tenemos. Gracias, es una bendición del Señor. Pero que no tome el lugar primero que se le debe dar a nuestro Dios. Amén. Número 4, que debemos humillarnos. Completamente. Humillarnos. Completamente delante de Dios. A Él le encanta una persona humilde. No los soberbios. No los orgullosos. En Mateo 19, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad. Pues, ¿qué más puede decir el Señor Jesús? Ni modo que dijera mentiras, pero así lo escribió, ¿no? La verdad, dice, es muy difícil, dice, que una persona rica entre en el reino del cielo. ¡Wow! Lo repito, dice. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué diría esto? Jesús no está diciendo que todos los ricos están condenados, que no van a entrar al reino de Dios. Se los dije desde un principio. Si no, ya estamos deshaciéndonos de todas nuestras posesiones, ¿no? Pero no es así. Más bien, lo que está tratando de decir el Señor Jesús es lo siguiente. Ponga atención a esto, ¿ok? Nos insta a evaluar nuestras prioridades en la vida. Eso es lo que está tratando de decir. A reconocer cuál es la verdadera riqueza. ¿Okay? Y la verdadera riqueza, ¿verdad? Quiere que sepamos que está en tener una relación cercana con Dios, con Jesús. Pero para reconocer, mis hermanos, esto se necesita, déjeme decirle, un ingrediente principal, humildad. Se necesita una persona enseñable. Ya lo he dicho yo antes. ¿Cómo se le puede enseñar a una persona que es soberbia? ¿Sabe cómo le va a responder a una persona que es soberbia? Pues que todo lo sabe. Ah, eso ya lo sabía. Ah, ya hice eso. ¿No se le puede enseñar nada? Absoluta. ¿Todo lo sabe? No es enseñable. Entonces, Dios desea que seamos humildes. Y en el caso de este joven rico, no fue el caso de él. Cuando le tocaron ese tema acerca de, pues, esa cadena que tenía, que era Mamón, las riquezas, ¿verdad? Pues de pronto como que se fue. Ups. Se puso muy triste, no sabiendo que realmente eso estaba en el libro de la ley, en los 10 mandamientos.
no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ¿por qué diría Jesús de esta manera? ¿Por qué se lo diría de esta forma? Todo tiene un propósito. Usted y yo estamos leyendo esta escritura hasta este tiempo todavía, ¿eh? Y estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, este hombre tenía mucho orgullo, mucha soberbia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado las cualidades para enriquecerse, los dones, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer con ellos? No los está usando como realmente Dios desea que los usemos cuando nos da riquezas. Ese no fue el caso de este joven. Entonces, por eso lo ilustró Jesús de esta manera. Y dice lo siguiente: es más fácil que un camello, dice, pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Porque este es el título de este tema. Y ha habido bastantes polémicas acerca de esto. Están tratando de diferentes teorías acerca de esto. Uno es de que usted se puede imaginar un camello, que está grande, y usted conoce el ojo de una aguja. Ahora, cuando usted está cosiendo, si es que cose, lo más difícil es lo principal, ¿verdad? Anda uno, dame los lentes, no le atino, ¿verdad? Con lo que es el hilo. Quizás estaba dando una comparación, esta es la primera teoría, ¿verdad? Estaba comparando de que es un animal grande, ¿verdad? Y el ojo de una aguja es muy pequeñito. ¿Y cómo vas a meter un camello? Bueno, dice así, aún así es más fácil que un camello entre por ahí, dice, que un rico realmente entre en el reino de los cielos. Es una comparación que está haciendo de algo grande con algo pequeño. Esa es la primera teoría. La otra es de que las palabras en aquel entonces, ¿verdad? En griego es camello o camelo. Una es soga y el otro es camello. Que quizás cuando lo tradujeron, pues en lugar de decir soga, ¿verdad? Pusieron camello. Es otra teoría que se oye por ahí. ¿Okay? Pero aún siendo una soga y un ojo de una aguja, pues está la comparación de que realmente pues no puede entrar una soga. Un hilo a lo mejor sí, pero una soga pues no. ¿Okay? Entonces es la segunda teoría. Pero la tercera teoría es la que voy a elaborar un poco aquí, que también se cuestiona, ¿verdad? Porque se dice que no es cierto. Pero bueno, la voy a explicar, ¿verdad? Porque se requiere más explicación que las otras dos teorías. El punto aquí es lo siguiente: ¿qué es lo que nos está tratando de decir Jesús? ¿Verdad? Que no tengamos nosotros algo que nos detenga y que se forme como un Dios delante de Él. Y pueden ser bastantes cosas y hasta gente, ya lo mencioné. Entonces la teoría número 3 que les voy a dar es esta. Se trata acerca de los pórticos que había en aquel entonces en las ciudades. Eran así como en forma de U hacia abajo, ¿verdad? Se abrían a la mitad y se dice que había una puertita pequeñita ahí y esa puertita entraba la gente que andaba a pie. Y la que traía animales, pues tenían que abrir las puertas grandes, pero cuando estaban cerradas, ¿verdad? Tenían que entrar los peatones por esa puertita, pero cuando tenían su carrito por ahí estacionado, que era el camello, pues querían meterlo, pero estaba muy chiquita la puerta y esa puerta se le llamaba el ojo de la aguja. Ahora, bueno, a explicarlo un poquito mejor para evaluar todas estas teorías que se están dando, ¿verdad? Entonces, el camello representa nosotros, mis hermanos, eso se lo voy a decir. ¿Okay? Y la aguja no era una aguja de costura, de acuerdo a esta teoría, sino el diseño de las puertas de las ciudades de aquel entonces. Pues ya lo dije, consistían de dos puertas grandes, dos hojas grandes y una pequeñita, ¿verdad?, que se la llamaba así. Tenemos una foto por ahí, no sé si la tienen por ahí, no, ahí está. Ahí está el carro estacionado afuera, ¿verdad? Están esperando que abran las puertas para que pueda entrar y pues no se hacía, ¿verdad? Entonces, la puerta pequeña, el ojo de una aguja, era muy estrecha y se usaba solo para el paso de la gente que andaba a pie, los que no tenían carro, no tenían camello. ¿Okay? Cuando las puertas grandes estaban cerradas, pues para poder meter el camello había que descargar el camello y hacer que doblara sus pies, doblara su cuello, ¿verdad? Para poder entrar. Se podía
pasar al camello, pero con mucha dificultad. Ya sabe que los camellos son bien necios. Los jala uno y termina siendo escupido por ellos, porque escupen los camellos. ¿Okay? Pero el camello terminaba pasando con raspones y golpes, se dice así. Y Jesús nos está poniendo todo esto no como una imposibilidad de que una persona rica no se pueda salvar o que tenga vida eterna, sino que tanto ricos como pobres, ¿verdad? Somos nosotros, el camello, todo ser humano de toda clase social, igual que el camello, debemos de despojarnos de todas nuestras cargas, todo lo que nos esté impidiendo entrar por el camino correcto, por la puerta correcta. ¿Okay? Entonces, hay que quitarnos de todas esas cargas, hay que doblar el cuello, hay que inclinarnos delante de Dios. Ahí es donde entra la humillación, la humildad completa para nuestro Dios. El camello tenía que doblar sus pies, tenían que jalarlo y entraba con raspones y entraba con golpes, ¿verdad? Y a la misma vez, nosotros también tenemos que entrar, aunque con raspones y empujones, ¿verdad? Suframos golpes o no, tenemos que entrar por esa puerta pequeñita. La puerta estrecha, mis hermanos. Ese es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Es la tercera teoría. Y así es como se puede salvar la gente, la vida eterna. Vamos a la concordancia, ¿verdad? Para respaldar esta escritura. Miren lo que dice en Mateo 7, 13 al 14. Dice el Señor Jesús, entren por la puerta ¿qué? Estrecha. ¿Okay? Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces el camello nos representa una vez más a nosotros con las posesiones terrenales, o sea, todo lo que llevamos, todo lo que nos impide entrar por la puerta, confiar en el Señor Jesús, la puerta estrecha. Así como un camello debe de despojarse también de su carga para poder pasar por el ojo de la aguja que le decían esa puertita pequeña, nosotros debemos liberarnos de todo el apego a las riquezas o todo lo que nos impida, lo material, para acercarnos a nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, la imagen del camello y la aguja nos recuerda de la entrada, ¿verdad? Al reino de Dios, ¿okay? Que es estrecha. ¿Okay? Y Dios desea que entremos, mis hermanos. Debemos de ir y confiar con el Señor Jesús, acercarnos a Él. Mis hermanos, incluso a los más ricos deben de humillarse. Todos debemos de humillarnos delante del Señor. Dios desea eso. Entonces los discípulos, al escuchar todo esto, mis hermanos, se quedaron asombrados. ¿Y saben por qué? Porque se estaban preguntando, entonces, pues ¿quién puede salvarse? ¿Cómo podemos salvarnos? Pero Jesús los escuchó. Dice, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Es bien difícil. Pero Jesús los escuchó y les dice, para los hombres es imposible. Dice. Mas para Dios todo es posible, les dice. Todo es posible conmigo. Los discípulos se quedaron viendo los unos a los otros, se quedaron viendo a Jesús y dijeron, mira, dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué ganamos con eso? Y Jesús les contesta, ustedes se van a sentar en su respectivo trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes van a heredar la vida eterna. Y se quedaron todos contentos. ¿Y todo por qué? Por el creer, el humillarse. Y eso es lo que necesitamos. El creer es la fe. Y humillarnos delante del Señor, mis hermanos. Entonces, Jesús quería terminar esa escritura con una buena nota. ¿Okay? Quiere recordarnos que Él tiene el poder transformador. Que Él todo lo puede. Aunque podrá ser muy difícil para esas personas ricas llenas de soberbia, Jesús dice, si me lo permiten, yo puedo transformarte. Déjenme entrar en sus vidas. Crean lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces,
Esto nos recuerda, mis hermanos, que la salvación no es por méritos, no es por méritos. ¿Sabe cómo es la salvación? Comienza con la gracia de Dios, la gracia divina del Señor. Y la parte que nos corresponde a nosotros es poner nuestra fe en el Salvador, en el Señor Jesús. Dios puede transformar, mis hermanos, todo corazón que esté duro, aún a esas personas ricas que están bien apegadas a sus riquezas. ¿Okay? En resumen, esta enseñanza nos insta a valorar, fíjense, que lo espiritual tiene más valor que lo físico. Tiene más valor que lo material. Y nos insta a confiar en que es por la gracia de Dios que tenemos la salvación. Y que nos insta a creer en Él, a que pongamos nuestra fe en Él. Nos desafía a examinar cuáles son nuestras prioridades el día de hoy y a buscar, nos insta a buscar las riquezas verdaderas, que es el tener una relación con Dios. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. O sea, no se trata de cantidad de bienes que tenemos, sino de cómo los vamos a usar, de cómo nos va a manejar la vida. Nosotros debemos manejar esos bienes, no que los bienes nos manejen a nosotros, y que estemos dispuestos a seguir a Jesús sin reservas, mis hermanos. No sé dónde se encuentra usted. Amén. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y esto es una llamada de atención a todos. Para uno, los 10 mandamientos son importantes y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y muchos más mandamientos que nos da el Señor Jesús, que los podemos encontrar a como Él se revela y se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, ahí están esas 3 teorías. Lo que usted dice, bueno, pues yo creo en esta, o creo en esta. Lo importante es esto, es el mensaje que está tratando de decirnos el Señor aquí. Que dejemos todo lo que realmente nos distraiga de Él y que nos concentremos en lo invisible, en lo que no se puede ver, en lo eterno, porque todo lo que vemos aquí alrededor, todo esto es pasajero. La vida que realmente va a interesarle al Señor es la que viene. Esto solamente es una práctica para lo que vamos a estar haciendo para siempre. Vamos a estar adorándolo de tiempo completo. Amén. Yo sé que Dios ya les habló esta mañana, mis hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces Dios es bueno y nos habla y es paciente con nosotros, y vamos a platicar con Él una vez más. Cierre sus ojos ahí donde esté. Dígale al Señor, Señor, me has hablado. Tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de mi corazón. Me estás diciendo, Señor, que haga una revisión en mis prioridades diarias, de cómo me comporto, Señor. Me estás dando a entender, Señor, que tengo que pedirte, que me hagas saber, Señor, qué es lo que está impidiéndome acercarme más a ti. Señor, ¿tengo algún Dios que realmente está delante de ti? El día de hoy te preguntamos, Señor, dígale, Señor, yo te pregunto, hay algo que está enfrente de ti, porque tú debes de ser primero. ¿Qué es lo que está deteniéndome, Señor, de obtener la vida eterna? No estoy creyendo en eso que realmente estoy viviendo. Estoy viviendo, Señor, alguna desobediencia. Sé muy bien que estoy mal lo que estoy haciendo. Señor, no dejes que esto reine en mí, porque no es bueno. Lo que más deseo, Señor, es que tú reines completamente en mi vida, en mi corazón, Señor. Y que mi vida sea un regalo para ti, Señor. Hazme saber dónde estoy fallando, Señor, para que tú puedas, Señor, hacerme corregir. Repréndeme si es necesario. Háblame, Señor. Grítame, Señor. Porque lo que más quiero algún día es verte, Señor, frente a frente. No quiero quedarme fuera, Señor. Sí, yo sé, Señor, que el camino que debo llevar es un camino en que voy a recibir golpes, en que voy a recibir raspones, Señor. Pero que sean todos esos con tal de verte, Señor. Ayúdame a entrar por la puerta estrecha, Señor. Y que nada me detenga, nada me impida acercarme a ti, apegarme más a ti, Señor.
Y para eso te necesito, Señor. Necesito que seas eso que siempre has deseado ser en mi vida. Necesito que seas mi Señor. Necesito que seas mi Salvador. Necesito que me corrijas, Señor. Es por eso que el día de hoy te invito, Señor, a que seas eso que siempre has deseado ser, para que todo vaya bien en mi vida, para que esté bien contigo, Señor. Te pido que seas mi Señor, dígaselo. Sé mi Señor. Te pido el día de hoy que me salves, Señor, porque quiero creer en ti por fe y eso es lo que me va a dar la salvación. Las obras vienen después. Tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer y dejar de hacer. Las obras vienen después. Lo más importante, Señor, es que quiero poner toda mi fe en ti, porque quiero recibir la salvación por tu gracia divina. Y yo poniendo mi parte, Señor. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Perdónalos, Señor. Perdóname, Señor. Estoy viviendo en desobediencia, házmelo saber. Y me arrepiento de todos mis pecados, todas mis iniquidades. Dígale usted, el día de hoy regreso a ti porque me había desfiado, me había distanciado. Me estás hablando a mí. Yo ya te conozco, pero he estado viviendo en desobediencia. Dígale, Señor, el día de hoy me has hecho ver mis prioridades. Ando mal, pero el día de hoy regreso a ti, regreso a ese primer amor. Dame, Señor, la fuerza necesaria para que esto que esté haciendo, que es pecado, que no me controle, sino que sea yo el que controle eso, Señor, a través de ti, Señor. Tú eres el que me da la fuerza. Tú eres el que me da la fortaleza, Señor. Tú eres mi guía, eres mi Señor, eres mi Salvador. Te necesito, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Él es el que nos va a hacer. Todo es posible para Él si le damos esa oportunidad. Se los dijo a sus discípulos. Nosotros hemos dejado todo. ¿Qué ganamos? Ustedes van a ganar la vida eterna. Amén. Y así cada uno de nosotros, que ponga nuestra fe en el Señor Jesús y que deje todo a un lado y que ponga lo invisible primero, el Señor está con nosotros, está con usted. Amén. Muy bien.